Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo número 24. Lucas 24. Como les dije la semana pasada, el día de hoy vamos a estar meditando acerca de los caminantes de Emaús, acerca de los caminantes de Emaús. En el versículo 13 comienza este relato, dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón prudente, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, y levantándose la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el campo y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, ya ahora en ese tiempo casi todo el mundo usamos cámaras digitales, pero ¿cuántos se acuerdan de las cámaras viejitas? Que tomabas fotografía y tenías que ir salía un rollito, esto para los muchachitos es como que novedad, ¿verdad? Salía un rollito café con imágenes así medio oscuras, que tenía uno que llevar al centro de revelado, a alguna empresa que se dedica a esto. Le llevabas estos rollitos y ellos hacían todo el proceso de revelado y ya te entregaban las fotografías en un cuadrito. Bueno, ¿qué recuerdos aquellos, hermanos? Cuando nosotros veíamos el rollito donde quedaban impresas las imágenes y lo veíamos muy oscuro, no lo veíamos claramente hasta que lo llevamos a que nos lo revelaran. Bien, hermanos, de alguna manera el proceso de revelación de Jesús para nosotros
de alguna forma ha sido igual. En el principio no veíamos como que claramente las cosas. A veces cuando Dios nos dice algo, no lo vemos claramente desde el principio. Tenemos una idea de lo que el Señor quiere que hagamos. Tenemos una idea de hacia dónde Dios nos está guiando. Tenemos una sospecha, pero todo está como si estuviera todavía en el rollo de la cámara. No tenemos la imagen bien completa. Hasta que el Señor Jesucristo, poco a poco, se va revelando a nuestras vidas. Hasta que llegamos a conocerle. Y aún hoy, hermanos, y aún hoy, dice la Escritura que nosotros ahorita, que ya le conocemos, vemos las cosas como en un espejo. Los espejos de antes no eran iguales a los espejos de ahora. Los espejos de ahora son de vidrio y podemos ver la imagen claramente de lo que somos. Pero los espejos de antes eran espejos de bronce o espejos de cobre que los pulían y los pulían tanto para que queden lo más brilloso que se pueda y poder reflejar la imagen de la persona. Evidentemente, por más que pulieras el cobre o por más que puliera uno el bronce, no reflejaba completamente la imagen del que estaba, la persona que estaba enfrente. La Escritura dice que nosotros ahorita vemos como por un espejo de aquellos. Aun cuando la revelación de Dios ha venido a nuestras vidas, aún así hay muchas cosas que ustedes y yo no vemos. Hay muchas cuestiones espirituales, batallas espirituales que se están dando, hermanos, espiritualmente en las regiones celestes que usted y yo no vemos. Le pongo como ejemplo cuando Eliseo y su siervo estaban en una montaña y estaban rodeados por un ejército. Y entonces el profeta oró para que su siervo vea lo que espiritualmente estaba aconteciendo alrededor. Y cuando oró el profeta por su siervo, el siervo fueron abiertos los ojos y vio que alrededor de ellos no solamente estaban los militares humanos que querían asesinarlos, había millares y millares de ángeles que estaban allí para defenderlos. Ustedes y yo no sabemos ni tenemos idea de lo maravilloso y hermoso de lo que significa el reino de Dios, aunque ahorita usted y yo podemos tener vislumbres. Cuando oramos, cuando estamos en comunión con Dios, podemos vislumbrar ciertas cosas. Hermano, no es nada comparado a lo que es usted y yo. Vamos a ver si usted y yo somos fieles cuando estemos en el reino del Señor. Vamos a ver colores que aquí ni existen, formas que nunca habíamos visto y cosas muy hermosas que el Señor tiene preparados para nosotros. Estas dos personas que iban caminando rumbo a Emaús eran seguidores de Jesús, eran discípulos de Jesús. Ellos se consideraban parte de los discípulos de Jesús. Cuando dijeron dos de las nuestras vieron a Jesús resucitado, se está refiriendo a que ellos formaban parte de una comunidad de discípulos de Jesús. Sin embargo, se encontraban viajando hacia Emaús por la decepción y por la tristeza de que habían ellos sido testigos de la muerte de Jesús. Eran seguidores de Jesús, pero aun cuando eran seguidores de Jesús, hermanos, no tenían todavía bien claro lo que significaba la resurrección de Jesucristo. Amados hermanos, aun cuando Jesús les estuvo diciendo a sus apóstoles y a sus discípulos muchas veces que Él iba a resucitar, por lo menos a estos dos no les había caído el 20 todavía.
Y no nada más a ellos, también a otros discípulos no les había caído el 20 de lo que Jesús les había hablado en su momento. Hermanos amados, aunque usted y yo somos cristianos, a veces Dios tiene que tener mucha paciencia con nosotros, pero mucha paciencia con nosotros, pero exagerada paciencia con todos nosotros, para revelarnos su voluntad hacia nosotros. Mucha paciencia. Yo no sé cuántos de ustedes se desesperan cuando están con sus hijos tratándoles de machetearles las tablas de multiplicar y macheteándoles las lecturas y macheteándoles los libros. Yo reconozco que soy un papá muy desesperado, Dios está trabajando en ello conmigo. Pero cuando explico y no entiende, y explico y no entiende, y explico y no entiende, ¡oh!, me dan ganas de aventar los libros. Yo no quiero imaginarme al Señor Jesucristo cómo trata con nosotros, hermanos. Pero seguramente lo tiene que hacer con mucha paciencia. Cuando después de que nos dice una vez y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo y lo mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y sus hijos, nosotros, como que no pescamos la onda, pues seguramente Dios tiene que tener mucha paciencia con nosotros. Eran seguidores de Jesús como usted y como yo. Es interesante que el texto dice que Jesús apareció a un lado de ellos y ellos no reconocieron que era Jesús. Y la pregunta que les hago en esta mañana es: ¿por qué no reconocieron que era Jesús? ¿Cómo que no lo reconocieron? Si se puso a un lado de ellos. Y luego se puso Jesús no solamente a un lado de ellos, sino también dice la Biblia que se puso a explicarles las escrituras desde el Antiguo Testamento. Empezó a recorrer los profetas todo lo que decían acerca de él. ¿Sabe cuánto caminaron estos hombres? Aproximadamente 13 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Son 13 kilómetros. ¿Cuánto tardará una persona normal que no es atleta como nosotros en caminar 13 kilómetros, hermanos? Por lo menos la mitad de un día se lleva. En mis tiempos, hace tiempo que iba a caminar, yo caminaba caminaba casi todos los días, caminaba 3 kilómetros. Y me tardaba 1 hora y media más o menos, 3 o 4 kilómetros, me tardaba 1 hora y media. Imagínense caminar 13 kilómetros. Durante esos 13 kilómetros, Jesús les estuvo platicando las escrituras. ¿Cuántas horas pasaron? ¿Quién sabe? Pero les dio, cuando llegaron a Emaús les dio la noche. Por eso Jesús hizo como que iba a caminar derecho y ellos le dijeron: no camines, quédate aquí con nosotros, está haciendo de noche. Pero aún así no se dieron cuenta que era Jesús. ¿Por qué no se dieron cuenta que era Jesús, hermanos? Es mi pregunta. ¿Por qué no se dieron cuenta que Jesús era el que estaba allí con ellos? Bueno, déjenme decirles que no fueron los únicos que no se dieron cuenta, que les pasó de largo que Jesús estaba caminando al lado de ellos. En la Biblia se nos muestra no solamente a ellos, se nos muestra también a María. Cuando María fue a ver el cuerpo de Jesús, fue a la tumba y no lo vio, ella se salió llorando porque no vio el cuerpo de Jesús. Y entonces se le acerca un hortelano, entre comillas. Ella pensó que era un hortelano y le dice: Señor, si tú sabes dónde pusieron el cuerpo de Jesús, dime por favor. Llore y llore. Imagínense la escena, es medio dramática y chusca a la vez, porque le estaba llorando. Si tú sabes dónde lo pusieron, por favor dime. Jesús era: oye, soy yo, me estás hablando a mí. Y entonces se vuelve y dice:
Raboni. Raboni quiere decir maestro. O sea, a la primera no la captó, ya después se dio cuenta que era Jesús. Y no nada más le pasó a María. No nada más le pasó a María, le pasó también, en la Biblia se escribe a cinco apóstoles que estaban pescando. Ya se les había aparecido Jesús la primera vez, estando ellos encerrados. Esa vez no estaba Tomás. La segunda vez se les volvió a presentar Jesús. Esa vez sí estaba Tomás. Y la tercera ocasión estaban 5 de ellos pescando. Estaban pescando nuevamente. Se dedicaron a hacer lo que hacían anteriormente. Entonces, mientras ellos estaban pescando, los discípulos, y les voy a decir quiénes para que sepan quiénes eran los que no lo reconocieron. Estaba pescando Pedro, estaba pescando Tomás, Natanael, Jacobo y Juan. Y entonces Jesús se pone en la orilla del mar y les dice: ¿tendrán algo para comer? Y los discípulos no lo reconocieron. Y entonces Jesús le dice: echen la red al mar. Y echaron la red al mar. Y otra vez ocurrió la pesca milagrosa. Cuando ocurre la pesca milagrosa, entonces todos se dan cuenta: ¡es Jesús! Tampoco le reconocieron al principio. Le reconocieron por el milagro que ocurrió después de que Jesús dijo que echaran las redes al mar. Le reconocieron por eso. Luego dice la escritura algo medio chusco también. Dice que, no sé cuántos de ustedes han visto la película de Forrest Gump, que cuando un amigo de guerra, Forrest Gump acaba de comprar una embarcación y estaba en su barquito, y un antiguo amigo de guerra estaba en el muelle esperándolo. Él lo ve y no le da vuelta a la lancha. Él se tira al agua y se va nadando hasta llegar a su amigo, hasta que la lancha allá pues choca. Bueno, lo mismo hizo Pedro. No le dijo a sus discípulos: ¡hey, ese señor, vámonos en la lancha todos! No, él se tira al agua. Y dejó a los 4 que quedaban, los dejó morir solos batallando con las redes de pesca. Pero al principio no lo reconocían. Estos 2 hombres de los que les estoy hablando hoy, hermanos, no reconocieron a Jesús hasta que Jesús llegó aquella noche y partió el pan con ellos. Bueno, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Por qué no lo reconocieron? Una de las teorías que podemos entender acerca de esto es que cuando Jesús resucita, hermanos, resucita con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que se ve diferente, aunque es el mismo, es un cuerpo glorificado. Vamos a ver nuestras Biblias en Filipenses 3:21. Y dice la escritura de la siguiente manera. Dice: el cual, desde el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Póngale atención a lo que dice: transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Jesús resucitó, tenía un cuerpo glorificado. Yo no sé cómo es eso del cuerpo glorificado, pero Jesús tenía un cuerpo glorificado, diferente. Entonces, una de las teorías es que las personas no se dieron cuenta inmediatamente que era Jesús, porque el cuerpo de Jesús era un tanto diferente a como era cuando antes de morir. Y esa misma promesa de Dios glorificar ese cuerpo nuestro es la misma promesa para nosotros también, hermanos. No tendremos este mismo cuerpo con el cual batallamos todos los días. Amén.
La otra teoría de por qué no reconocieron a Jesús que estaba caminando por ahí es que, uno, tenían ansiedad, tenían tristeza. Dice uno de ellos, nosotros teníamos la esperanza. Estaban desilusionados. Habían esperado que Jesús inaugurara un reino mesiánico y todo parecía haberse desmoronado. Se sentían defraudados por su líder al que habían seguido. No estaban en Jerusalén por ninguna otra causa que por seguir a Jesús, porque ellos no eran de ahí, ellos eran de Maús. Y luego dice también, todo esto sucedió hace 3 días. Ellos le dicen a Jesús, sin antes darse cuenta que era Jesús, dice, todo esto sucedió ya hace 3 días. Es decir, ellos dejaban sin efecto toda posibilidad racional de que Jesús resucitara. Para ellos ya fue todo tarde, ya era todo tarde. ¿Por qué a veces no reconocemos cuando Jesús está con nosotros, hermanos? Y sí está. El hecho que tú y yo sintamos que no está, no quiere decir que no esté. Lo que pasa es que ahora los cristianos nos dejamos llevar mucho por las sensaciones. Es que yo sentí. Es que yo sentí. El cristianismo, hermanos, es más que sentimientos. Yo no siento perdonar a mis enemigos, o usted sí lo siente. Yo no siento perdonar a mis enemigos, pero Dios me ordena, me manda que lo haga. La noche que Jesús fue entregado, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y luego orando en el Getsemaní dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. No vemos a Jesús entusiasmado por ir a la cruz, diciendo, ay, qué padre, mañana voy a la cruz. No vemos a Jesús entusiasmado, pero dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El cristianismo que vivimos muchas personas en estos días, en estos años, en esta época, es un cristianismo que está basado en sensaciones. Quieren venir a la iglesia para experimentar sensaciones bonitas. Y si no sientes sensaciones bonitas, quiere decir que ahí no estuvo el Señor. No, hermanos. Muchas veces tú y yo no vamos a experimentar sensaciones bonitas. El cristianismo no se basa en sentimientos, el cristianismo se basa en la obediencia. Dice la Biblia, obediencia quiero y no sacrificios. ¿A cuántos de ustedes les dan ganas de orar a las 3 de la mañana? A las 2 de la mañana. Es más, a las 12 del mediodía, a la hora que usted quiera. Muchas veces ni siquiera tenemos ganas de orar. ¿O estoy mintiendo? Muchas veces ni siquiera tenemos ganas de leer la Biblia. Pero el cristianismo no se basa en tener ganas o no tener ganas. Muchas veces no tengo ganas de servir al Señor. No tenemos ganas de servir al Señor. El cristianismo, hermanos, más que los sentimientos, se basa en la obediencia que podemos ofrecerle a nuestro Señor. Amén, iglesia. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa de Dios para ti y para mí. Que tú sientas o que no sientas, es una promesa que Dios te dio. ¿Estamos aquí? Aunque tú no lo sientas, hermano amado, porque cuando estamos tristes como estaban estos hombres, cuando estamos angustiados, decepcionados, atribulados, a veces no sentimos la presencia de Dios que está con nosotros. Eso no significa que no esté. Él allí está. Él allí está.
El Señor Jesucristo allí está. En el camino a Maús, hermanos, Jesús se revela a sus discípulos. Fíjense lo que les dice en una de las frases que les dice Jesús a estos hombres caminantes hacia Emaús. Volviendo al capítulo 24, vámonos entonces hasta el versículo número 22. Versículo número 25. Dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón. ¿No será lo mismo que a veces nos dice el Señor a nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta? Cuando decimos: Señor, ¿por qué aquí? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste el otro? Y el Señor nos dice: ay, hijito mío, si ya te estuve hablando muchas veces de esto. ¿Por qué somos tan tardos de corazón para entender, hermanos, lo que el Señor nos dice? ¿Cuántas veces tiene que repetirnos el Señor lo mismo y lo mismo y lo mismo para que podamos entenderlo? Y estoy hablando de todos, incluyéndome a mí. De alguna manera todos tenemos un poco de tardaditos en entender lo que Dios nos dice, ¿no es cierto? Bueno, salvo uno que otro súper espiritual, ¿verdad? Que iluminado, que a la primera entiende todas las cosas y les son reveladas todas las cosas y quiere decirnos a todos lo que Dios dice por la revelación divina, y es el único que ve todo el panorama completo, ¿eh? De ahí afuera todos somos tardaditos en entenderlo. Dios se le reveló también a los discípulos que estaban pescando y tampoco lo reconocieron hasta que hizo el milagro de la pesca. Ahora déjenme decir lo mismo: las consecuencias, entre más tardaditos seamos para reconocer a Jesús, las consecuencias que ocurren. Y una de las cosas que primero noté en ellos, en estos dos, es que si hubieran reconocido a Jesús no hubieran caminado tanto. Se aventaron en total 26 kilómetros, todo por no reconocer a Jesús. 13 de ida y 13 de vuelta, porque cuando llegaron en la noche Jesús partió el pan y dijeron: maestro, ¿eres tú? Y Jesús, pum, desapareció. ¿Sabe qué hicieron? Levantándose de mañana, se regresaron. Vámonos, papacito, otros 13 kilómetros de regreso. ¿Qué hubiera pasado si estos dos hubieran reconocido a Jesús desde el principio? Para empezar, se hubieran ahorrado mucho kilometraje, mucho caminada. ¿No nos pasa a veces, hermanos, que por no hacer caso a lo que Dios quiere, hacemos más trabajo del que debiéramos hacer? Porque queremos hacerlo todo con nuestras fuerzas, queremos hacerlo todo con nuestras posibilidades, y ya cuando nos sentimos atorados, entonces le pedimos: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame en este asunto. Si se lo hubieras pedido a Jesús desde hace mucho, Él te hubiera ayudado y te hubieras ahorrado todos los corajes que hiciste, te hubieras ahorrado todo el esfuerzo y toda la decepción que tuviste, si antes le hubieras pedido al Señor que te ayudara. Pero al Señor, normalmente los cristianos lo dejamos como último recurso. Estos caminantes de Emaús se hubieran ahorrado caminar 26 kilómetros y perder un chorro de tiempo si hubieran reconocido que Jesús era el que estaba allí a un lado de ellos.
Eclesiastés capítulo 10, versículo 10 nos dice lo siguiente, hermanos. Eclesiastés 10, versículo número 10 nos dice lo siguiente: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. En otras palabras, cuando dice si se embotara el hierro, es que cuando el hacha no tiene filo, tienes que aplicarle muchísima fuerza para cortar un árbol. Pero si te detienes un tantito y te pones a afilar el hacha, te vas a dar cuenta que con menos esfuerzo vas a cortar el mismo arbolito. Cuando yo era más joven de lo que ya soy, yo acostumbraba a ir al rancho de mis papás a un retiro espiritual y me quedaba allí una semana. Le decía a mi papá: papá, préstame las llaves de la casa de allá, voy a ir. ¿Tienes algo que quieres que haga? Y mi papá me dijo: hijo, allá hay una aguacatera que ya se secó. Agarra el hacha y quítala. Y le dije a papá, voy a estar una semana allá. Dime qué más hago. Pues eso me lo aviento en un día. En unas horas ahí ya va a estar la aguacatera tirada. Digo: papá, ¿seguro? Le dije: ay, papá, por favor, parece que ni me conoces. Dijo: bueno, hay unos huizaches ahí a un lado de la cerca, quita los huizaches también. Ya, con eso ya más o menos me conformo, que para tener algo que hacer en mis tiempos libres. Pues llego al rancho, agarro el hacha y empiezo a darle unos hachazos con todo el entusiasmo del mundo para tumbar la triste aguacatera, que no le hice ni cosquillas. Empecé bien entusiasmado y después de 2 o 3 horas casi estaba orando al Señor para que lo tumbara. Y después agarraba fuerzas y volví a agarrar el hacha y le digo: ahora sí vas a ver. Y pa. Y nada. Y pasó un día. Y al siguiente dije: no, ya, con esto, ahora sí me levanté, pero bien a todo dar. Vámonos, aguacatera, agárrate, porque ahora sí. Y pa. Nada, 2 días. Y mi papá me hablaba por teléfono burlándose: hijo, ya, ¿cómo va con la aguacatera? Me tardé 4 días en tumbar la triste aguacatera. ¿Sabe qué hubiera sido más fácil? Que hubiera llegado, agarrara la lima, agarrara el hacha y me pusiera a sacarle filo al hacha, para que con menos esfuerzo esa aguacatera la hubiera tumbado más rápido. Así es la sabiduría de Dios en nosotros, hermanos. Andamos que queremos esforzarnos y le echamos mucha fuerza a hacer las cosas que si tuviéramos la sabiduría de Dios lo haríamos en menor tiempo y con menos esfuerzo y con menos frustración. A los discípulos les costó 26 kilómetros. A mí me costó 4 días. ¿Y a usted cuánto le ha costado no haber obedecido al Señor desde el principio? Nos hubiéramos ahorrado, hermanos, muchos dolores. Nos hubiéramos ahorrado muchas equivocaciones en la vida. Nos hubiéramos ahorrado mucho dinero. Aunque después dicen: es que en la iglesia se la pasan pidiendo dinero. Te voy a decir que si tuviéramos la sabiduría de Dios, nos ahorraríamos muchísimas deudas que ahora tenemos. Nos hubiéramos ahorrado mucho esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Les digo algo, hermanos? Hace 4 años estábamos sentados, su servidor y el comité pro construcción de la iglesia. Estábamos por ahí, más o menos sentados por aquí. Pusimos una mesita. Ahí estaba Pancho,
estaba el hermano Efraín, estaba nuestro hermano René, que ya está en otra ciudad, estaba nuestro hermano Juan. ¿Y quién más estaba, Pancho? Nada más nosotros, ¿verdad? Y estábamos rascándonos la cabeza cómo íbamos a hacer para pagar una construcción, porque le pedimos a Pancho la estadística de los números y decíamos, no, esto lo vamos a poder hacer hasta dentro de 16 años. ¡16 años! Y era hace 4 años, imagínense, estamos hablando que en el 2030, más o menos. ¿Estamos aquí, iglesia? Y luego decíamos, no, sí, vamos a hacerlo. Y luego de repente hacíamos cuentas, Pancho lo recordará perfectamente, y decimos, no, mejor no. ¿Y qué tal si lo dividimos en etapas? Bueno, vamos a dividirlo en etapas. Una etapa 1 año, otra etapa 4 años, otra etapa 4 años, y así nos vamos hasta los 16 años. ¿Cómo ven? Era la única posibilidad que veíamos para poder cubrir esa inversión. Y luego el pastor sabio se le ocurre ir con los americanos y darles el proyecto para que los americanos nos ayudaran con una lana, ¿verdad? Y así hacer las cosas más rápidas. Y Dios le da una regañada al pastor disque sabio y le dice, no, mijito, no van a ser los gringos. Bueno, no me dijo que los gringos, ¿verdad? No van a ser los americanos, voy a ser yo. Diles que no. Han pasado 4 años de que Dios puso esto en nuestro corazón, y la semana pasada terminamos de pagar. Ya está todo pagado, hermanos. ¿No pasó el Señor? Ya. Gracias a Dios. Noches más tranquilas, duerme uno rico, y puede uno glorificar al Señor, hermanos, porque Él fue el que lo hizo. Si lo hubiéramos hecho con nuestro esfuerzo, aquí estaríamos todavía tumbando paredes. Pero es necesario escuchar que el Señor se revela a nosotros. Es necesario escuchar que el Señor se nos revele. Y cuando Dios se revela a nosotros, hacer lo que Él nos dice. Y eso, hermanos, es afilar el hacha. El Jesucristo resucitado se reveló a los 5 discípulos, a María y a ellos 2. A María se le reveló cuando Jesús pronunció su nombre, le dijo María, y entonces dijo, Ramoni. Cuando Jesús pronunció el nombre de María, ¡pum!, a María se le quitaron las vendas de los ojos y pudo reconocer al Maestro cuando Jesús pronunció su nombre. A los 5 que estaban pescando, le reconocieron cuando Jesús hizo el milagro de la pesca. A los 2 de Emaús le reconocieron cuando Jesús partió el pan y fueron abiertos sus ojos. A ti, ¿cómo se te ha revelado el Señor? Todos ellos tenían algo en común, hermanos. Habían escuchado las palabras de Jesús y no estaban lejos del reino de Dios. Es más fácil que el Jesucristo resucitado se te revele a ti cuando estás cerca de las palabras del Señor que cuando no lo estás. A todos ellos se les reveló el Señor, pero tenían un antecedente todos ellos. Habían estado con el Maestro. Es más fácil para ti y para mí que el Maestro se te revele, que el Señor Jesucristo resucitado se revele a tu vida cuando tú estás cerquita de la palabra, cerquita de la oración, cerquita de la iglesia, que cuando no lo estás.
Todos estaban cerca del reino de Dios. En Marcos 12, versículos 32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, bien, verdad has dicho que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de él. Versículo 33. Y el amarle de todo corazón y con todo el entendimiento y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Versículo 34. Jesús entonces, viendo lo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Estás así, cerquita, cerquita, pero todavía no. Hermano o amigo que nos estás acompañando, tal vez nunca has escuchado este mensaje del reino de Dios. Esta es la primera vez que lo has escuchado y no estás lejos del reino del Señor. Solo falta que el Jesucristo resucitado se revele a tu vida. Y hermano amado, es más fácil que el Señor se revele a ti cuando tú estás cerca que cuando no lo estás. Porque cuando el Señor se revela a tu vida, vas a ver que las cosas van a ser muy distintas a cuando tú no estás cerca del Señor. Les invito a ponerse en pie en esta hora, hermanos. Tal vez hay una palabra que el Señor te ha estado insistiendo en dártela. Y eso Dios pone en mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios pone en mi espíritu esto que te voy a decir. El Señor te ha estado hablando. El Señor ha estado intentando comunicarse contigo. Y tú, hermano, todavía no has captado la señal. A varios de ustedes, el Señor ha estado intentando comunicarse, pero todavía no les ha caído el 20. Y mientras han estado batallando, y mientras han estado sufriendo por cosas innecesarias, y mientras han estado dando, como le dijo Jesús a Pablo, le han estado dando golpes al aguijón y no han recibido esa revelación. Han dejado pasar tiempo, han dejado pasar esfuerzo, porque no han recibido esa revelación del Señor. No porque el Señor no te la haya querido dar, sino porque tú y yo hemos sido tardos para oírle. Hemos estado ocupados en otras cosas. Pero hoy el Señor, hermano, quiere derribar toda barrera en tu mente y en tu corazón, y quiere revelarse a ti sobre eso de lo que Él te ha estado hablando, ha querido hablar durante estos días, durante estas semanas, durante estos meses. Yo te invito en esta hora que cierres tus ojos, por favor. Señor, rompe toda barrera en el nombre de Jesús que esté impidiendo, toda barrera que esté impidiendo, Señor, que recibamos tu plena revelación, que recibamos tu plena revelación. Rompe y quebranta toda barrera en nuestra mente. Rompe y quebranta toda barrera en nuestro corazón, Señor. Revélate a nosotros, Señor, como se revelaban las fotografías de antes. Revela a cada uno lo que en lo particular has estado tratando con él o con ella.
Dice en su palabra: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si en este momento estás escuchando la voz del Señor hablando a tu mente, hablando a tu corazón, no endurezcas tu corazón, no pongas barreras, no pongas peros. Abre tu vida, abre tu corazón y recibe lo que el Señor tiene preparado para ti. Porque toda obra que el Señor quiere hablarnos es para nuestro propio bien. Señor, gracias por la bendición que nos das de estar en tu casa, de poder acercarnos a ti, Señor, y recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a obedecerla, ayúdanos a hacerla, a ponerla en obra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendeciremos tu nombre, Señor, en tu casa tu rostro buscaré.